Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez vamos a ver una parte más educativa, sí, del canal, que les voy a compartir, que esto si bien ya lo vimos en el video general, donde, bueno, intento enseñarles, o al menos lo que yo sé, sí, no sé si tanto es enseñar, pero compartir un poco el análisis técnico desde cero. Vamos a ver dos herramientas hoy de soportes y resistencias, la importancia que tienen, para repasar un poco y mejorar la operativa cuando abramos gráficos, ¿sí? Cuando queramos analizar activos. Va a ser un video cortito, ¿sí? Vamos a ver soportes y resistencias puntualmente. Y teóricamente, el soporte, ¿sí? Es un nivel inferior, ¿sí? Que también se lo llama piso, que lo que va a representar es una línea recta en la que el precio del activo, en este caso que nosotros vamos a ver y analizar una acción, pero puede ser cualquier otro activo, ¿sí? Puede ser un índice, puede ser inclusive el commodity, el oro, la plata, lo que fuere. Ese precio se va a detener o quizás ya se detuvo en su marcha bajista, o sea, cuando va para abajo, no pudiendo continuar o ir por abajo de esa zona, ¿sí? Acá yo planteo el escenario un poco más gráficamente, ¿sí? Fíjense que tenemos un soporte que sería el suelo, ¿sí? Por abajo de ese suelo el precio no puede ir. Así de sencillo, ¿sí? El precio desde esa zona no puede continuar el impulso bajista. Debajo de este nivel, esa evaluación que tiene la acción o el activo que nosotros podamos estar analizando, ¿qué hace el mercado? El mercado le encuentra quizá una... No es lógico para el mercado que ese activo esté por debajo de ese precio, ¿sí? Es como una barrera psicológica y hay una ley de oferta-demanda. Es decir, el precio siempre va a ir para arriba, va a ir para abajo, y en relación a si aumenta o disminuye, siempre lo que va a hacer el precio en el mercado es buscar un equilibrio. ¿Que qué va a pasar cuando la demanda es igual a la oferta? ¿Sí? Por eso sube y baja en los activos. Vamos a ver un ejemplo. Y acá estamos en Pampa, abrimos el graficador en limpio, ¿sí? Vamos a pasarlo a velas, ¿sí? A gráfico de velas, para poder ver un poco mejor. Por ejemplo, cómo trazamos o cómo identificamos rápidamente en un activo zonas de piso, ¿sí? Estamos en gráfico de acá de una semana, ¿sí? Acuérdense que de acá uno puede cambiar el time frame para el espacio temporal que uno quiera. Ponemos en semanal y buscamos, fíjense, por ejemplo, en esta zona, vamos a buscar, yo generalmente suelo usar lo que es ese pincel, ¿sí? Apretan, ponen rectángulo, y yo lo que generalmente suelo hacer es trazar una línea, ¿sí? En donde el precio rebotó varias veces. Por ejemplo, esta de acá, ¿sí? En esta de acá lo que vamos a encontrar como soporte, yo le doy un color rojo, ¿sí? Como preferencia, y ahí tendríamos un soporte. ¿Por qué? Porque el precio rebotó una, dos, tres veces, ¿sí? Tres veces. Después, ¿qué pasó? El soporte, fíjense lo que pasó, lo quiebra para abajo, ¿m? Y después vuelve para arriba. Esto es un falso quiebre, ¿sí? Que vamos a ver qué significa un poquito más adelante, pero en teoría, de esto fue las paso después. Acá quizás no es el mejor gráfico para analizar, el de Pampa, pero bueno, es el que teníamos a mano. Imagínense que esto no existe, que esta parte no existe. Acá tenemos un soporte definido, ¿sí? Podemos buscar otro tranquilamente. En esta zona, por ejemplo, esta zona de acá, fíjense, en donde el precio toca varias veces la misma zona, ¿sí? Los podemos unir de esa manera, ahí estamos, y ahí tenemos un piso, ¿sí? Después de este piso, fíjense, una, dos, tres veces y se va para arriba. Eso es básicamente los soportes, ¿sí? Es una zona donde el precio no puede ir más para abajo, ¿sí? Y que es fácil de identificar en ese sentido cuando uno abre el gráfico. A veces, cuando lo abre en limpio, cuando lo abre así de esta manera, sabe que acá puede haber uno, acá puede haber otro, ¿sí? Hay que intentar buscar los que más contacto tienen en cuanto al precio. Acá vemos que tenemos un testeo, dos, tres veces que quiso ir para abajo y no pudo. Después acá se cae, pero por otra circunstancia, ¿sí? Porque estaba en una zona de rango, una zona lateral, ¿sí? Que ya vimos que son zonas que no tienen tendencia y que puede ir para cualquier lado del precio. Pero bueno, eso es otro tema. Así que esos serían los soportes básicamente. Hay que tener algunos datos en cuenta, que generalmente, como dijimos, funcionaría como una barrera psicológica, es decir, el mercado sabe que sobre ese precio no puede ir más para abajo. Y por eso a veces la va a testear, y a veces cuanto más veces testea, ¿sí? Una línea o una zona de piso, más fuerte es el soporte, ¿sí? Por eso vimos que cuando está dos o tres veces hace esos testeos, después generalmente o quiebra para abajo o se va para arriba con fuerza.
También puede ser tranquilamente que haya una coincidencia con los mínimos históricos, tranquilamente. Son dados en función de un periodo de tiempo. Recién los vimos en semanal, pero fíjense que si nosotros vamos un poco a un periodo diario, ¿sí? Podemos ver que hay otras resistencias. Por ejemplo, bueno, acá tenemos varias, ¿sí? Pero fíjense que, a ver, vamos a trazar alguna en esta zona. Si nosotros vamos por acá, ¿sí? Vamos a ver que una zona sería esta de acá, por ejemplo, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Acá tendríamos una zona de soporte, donde el precio en esta zona no pudo, testeó 2 veces y se fue para arriba. ¿Sí? Acá tendríamos, por aquí tendríamos otra, ¿sí? Otra que el precio, al menos por ahora, no puede, que es casi las últimas semanas de Pampa. Así que fíjense que la temporalidad también uno la puede ir modificando, pero el concepto es el mismo. Hay falsos quiebres, vimos uno en semanal. Fíjense que si nosotros marcábamos esta zona, por ejemplo esta zona de acá, el precio volvió a testear y se fue para abajo. Fíjense, pero ¿qué pasó después? Se fue para arriba. Si las pasos no agarraban acá, uno no sabe qué hubiera pasado. Esto se llama, este agujero en el precio que vemos acá, este que está acá, ¿sí? Se llama gap. Es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver con soportes y resistencias, así que lo vamos a dejar por ahora a los gaps acá, pero sepan que también existen falsos quiebres, es decir, que puede haberse quedado para abajo este soporte y después volver a retomar al alza tranquilamente, ¿sí? Y lo que sí hay que saber es que todo soporte que es quebrado con volumen considerable, ¿sí? Pasa a ser resistencia en el futuro. Es decir, si yo tengo esta barra de acá, esta vela de acá, por ejemplo, fíjense acá, en este caso acá tenemos un ejemplo claro. Fíjense acá abajo la barra del volumen, fíjense acá tenemos un volumen muy fuerte, bastante fuerte, y como ven acá se quiebra, si bien es un gap, ¿sí? Dijimos que no es parámetro, pero vamos a suponer que esto fuera toda una vela roja y se va para abajo. ¿Qué pasa esto ahora? Bueno, esto ahora, ¿en qué se nos convierte? En una resistencia, ¿sí? En vez de rojo lo vamos a poner verde, y esto que antes fue un piso, una vez que es quebrado para abajo, va a ser la resistencia cuando el precio vuelva a buscar esta zona, y vaya para arriba, ¿sí? Así que eso lo tenemos que tener en cuenta, eso es una regla de oro. También lo que se puede hacer es usar las medias móviles de 100 y 200 periodos como soportes más difíciles para quebrar. ¿Eso qué significa? Vamos a agregarle, por ejemplo, en indicadores, ¿sí? Vamos a agregarle una media móvil de 100 periodos, ¿sí? Que esto ya lo vimos en el curso. Vamos a agregarle la de 200 periodos, por ejemplo. Yo suelo utilizar la de 100, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Y acá la vamos a ver, ¿sí? Que acá tenemos la media móvil de 100, ¿sí? Vamos a usarla, vamos a verla en diario, por ejemplo. A ver, no sé por qué no se me carga muy bien. Vamos a ir para atrás un poquito, a ver si ahí estamos. Ahí como que se tiene que ir cargando un poco. Lo que podemos hacer es, usamos esto como referencia. En este caso, ¿qué sería? Soporte o resistencia. Y bueno, acá va a ser resistencia, que ahora vamos a ver qué significa, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ver cuando estuvo por abajo. Por ejemplo, en esta zona. ¿Sí? En esta zona, aquí, lo que podemos hacer es ir a este cursor, trazamos una línea horizontal y lo usamos ahí como un soporte, ¿sí? Lo ponemos ahí y ese va a ser el soporte. En caso de quebrar este soporte, ¿qué es lo que nos decía? Bueno, va a funcionar como soporte. Rompe esto y yo tengo que salir, ¿sí? Acá, lamentablemente, si estábamos en el mercado, bueno, estábamos afuera. Básicamente hubiéramos comido una gran pérdida. Pero bueno, también se puede usar las medias móviles tanto de 100 como de 200 periodos como soportes más difíciles de quebrar. ¿Por qué? Porque son los que miden en los plazos de tiempo más largos, ¿sí? Y también hay soportes que son llamados retrocesos de Fibonacci, que son otra cosa, que también lo vamos a ver más adelante, porque tiene toda una teoría, retroceso de Fibonacci. Así que en otro video un poco más en detalle seguramente se los voy a estar compartiendo. Y vamos sí a las resistencias, que bueno, como vemos a la inversa, fíjense que las resistencias son techos, ¿sí? Es el nivel superior o el techo propiamente dicho que dijimos, que va a representar gráficamente una línea que vamos a trazar horizontalmente, en donde el precio de la acción se va a frenar, se va a detener. ¿Y qué es lo que no va a poder hacer? Bueno, no va a poder seguir avanzando al alza o cruzar o romper ese límite, ¿sí? Es decir, que significa que los inversores que están en el activo no quieren pagar más allá de ese precio,
¿sí? ¿Por qué? Porque lo consideran demasiado caro, ¿sí? También funciona como una barrera psicológica y esa disminución que hay en la demanda de ese activo va a hacer que el aumento del precio se termine frenando, se termine paralizando básicamente y que los inversores que compraron ese un precio más bajo consideran que ya no puede seguir subiendo, ¿sí? Que se deshagan del activo, que tomen ganancias, de ahí también tenemos el tema de la toma de ganancias, que a veces se escuchan. Bueno, pasa precisamente por eso, la gente piensa que no va a subir más y el precio termina cayendo, no puede cruzar esa resistencia o ese techo. Vamos a ver alguno y vamos, por ejemplo, a cargar otro activo, ¿sí? Para ver otro activo, vamos a ver, por ejemplo, Galicia, ¿sí? A ver si nos carga Galicia, vamos a ver con Galicia, a ver si lo podemos analizar un poquito mejor. Por ejemplo, Galicia, si vamos a un periodo semanal, vamos a ver, por ejemplo, que en Galicia teníamos, vamos a suponer, acá tenemos una resistencia, acuérdense que las resistencias, por ejemplo, acá tenemos una, fíjense que esta es interesante, esta resistencia de acá, ¿sí? Ahí tenemos una resistencia que la podemos marcar en esa zona. Inclusive, si la trazamos un poquito más para atrás, mientras más puntos toque, ¿sí? Más interesante es la resistencia. Acá sería un triple techo, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Cuantos más puntos de contacto dijimos, más interesante va a ser ese precio o ese momento o ese rango del precio que el activo no puede superar hacia arriba. Entonces nos va a dar una señal. Acá también volvemos a lo mismo. Así como le pasó a Pampa, estos fueron las PASO, hubo un gap bajista, un agujero en el precio y después se desplomó Pampa, ¿sí? Y esto es lo que conocemos de hoy, esto es lo que, esto es lo que quedó hoy de Pampa, básicamente, pobre Pampa, está muy golpeado hoy. Pero bueno, también tenemos otras zonas que, por ejemplo, fíjense, tendríamos este de acá arriba, ¿sí? Máximo histórico de Pampa ahora, que sería esta zona de acá arriba, ¿sí? Esto también lo podemos trazar, más allá que no tenga tantos toques, tantos en el mismo precio, digamos, de la misma zona. Acá tenemos otro, ¿sí? Y así podemos ir trazando. Acuérdense que cuando este es roto para arriba, a diferencia, es decir, si vamos a suponer que el precio acá nos hubiera quebrado y, por ejemplo, hubiera hecho una vela más acá y después hubiera ido para arriba y hubiera quebrado acá, ¿sí? Esto, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, en vez de verde, marcarlo rojo, ¿sí? Y pasa a ser un soporte. Y después, obviamente, el precio irá bajando, subiendo, volver acá otra vez y acá veremos cómo define, ¿sí? Esto obviamente como una emulación de lo que podía haber pasado con el precio. Sabemos que acá se desmoronó Galicia, como todas con las PASO. Así que pautas para tener en referencia. Para las resistencias también funciona como barrera psicológica, tanto del inversor como del mercado. Esas resistencias o techos del precio puede no coincidir con el máximo histórico del precio alcanzado. También son dadas en función de un tiempo, de un periodo de tiempo, y que tarde o temprano esas resistencias son quebradas, como ya lo vimos recién. La regla de oro es que cuando es quebrada, ¿en qué se convierte en soporte? ¿Sí? Se convierte en el piso esa resistencia. Y también tenemos falsos quiebres. Por ejemplo, si en este caso, como dijimos acá, si hubiéramos vuelto, vamos a suponer que pasa esto, ¿sí? Vamos a borrar un poco esto, vamos a borrar acá. Vamos a suponer que rompe, ¿sí? Galicia en esta zona, ¿sí? Y acá tenemos una barra, perdón por el gráfico, y después vuelve a tocar otra vez esta, y después vuelve para arriba, pero llega otra vez a esta zona, vamos a suponer que acá tenemos también la resistencia, y rompe esta zona. Acá tendríamos un falso quiebre, después quizá pueda hacer esto y volver otra vez para abajo. Puede pasar, sí, independientemente de que acá hayamos tenido 3 testeos y que haya ido para arriba el precio, pero esto que recién acabo de dibujarles, perdón por la desprolijidad y perdón porque no son barras reales, pero imagínense el ejemplo, podríamos encontrar otro o podríamos ir buscando otras, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si nosotros trazábamos acá, acá una resistencia, fíjense donde el precio no pudo romper, ¿sí? Si vamos para atrás, esta es muy sencilla, o a ver acá vamos a tener otra un poco más, acá vamos a tener varias más claras, fíjense que acá en esta zona, ¿sí? Vamos a ponerlo en verde porque la resistencia, también podemos trazar así, fíjense que cuando el precio cayó, se volvió a poner por arriba y cuando llegó a esta zona anterior de resistencia, la quiebra, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Bueno, esta se vuelve en roja, ¿sí? Ahí estamos en roja, perdón.
y se convierte en soporte, ¿sí? Que fíjense que el precio la vuelve a buscar acá, no la puede quebrar, y después sí, ya se termina de ir para arriba, y así vamos marcando y vamos trazando nosotros poco a poco los gráficos y entendiendo un poco los soportes y las resistencias, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por mirar, esto es un poco la idea para que ustedes cuando abran un gráfico entiendan cómo trazar soportes y resistencias, espero haber sido claro. Esto lo encuentran también en mi otro video y si no también el libro de Murphy, un poco mucho mejor explicado, pero al menos para que ustedes tengan las herramientas de investing y que sepan qué son, para qué funcionan y por qué a veces en los gráficos estoy marcando resistencias y soportes y qué función tienen en el precio y en el activo. Así que les dejo esta frase también de Kiyosaki, que dice que invertir no es arriesgado, lo que es arriesgado es no invertir en tu educación financiera. Estoy totalmente de acuerdo, hay que educarnos cada vez más. Esto es únicamente un poco de lo que yo aprendí, de cómo opero yo, pero lo importante es leer los libros, también ver otros youtubers, hay un montón también de youtubers. Pero bueno, sigamos con el canal, sigamos educándonos y sigamos hablando, dialogando y compartiendo opiniones. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo grande. Hasta luego.